Bueno, empezamos formalmente. Otra vez les agradezco a todos que compartir este momento. Les cuento, bueno, como les digo, hay algunos amigos, algunos otros no nos conocen. Mi nombre es Raúl Latailiade, soy el responsable director de Optilux, Iluminación Optoelectrónica. Optilux, hoy les cuento un poquito quiénes somos. Yo voy a hablar 2 minutos de la parte de las compañías y después lo voy a dejar que continúe Ever en toda la parte técnica. Les cuento un poquito quiénes somos. Optilux es la división de energías renovables de la empresa Ignis. Ignis es una empresa reconocida, hace muchos años está en el mercado. En Ignis lo que hacemos es fabricar, bueno, toda la parte de luminarias LED. Tenemos la máquina, la Pick and Play, una máquina propia donde montamos en la planta de Escobar los LED. Somos miembros de IRA, de ADL, y bueno, con los directivos hace más de 30 años que estamos en el mercado. Y justamente hace 1 año y medio o 2 abrimos una unidad de negocios específica de energías renovables, que estudiamos eso, y estamos abocados a la parte de iluminación solar, paneles solares, digamos, y puntos de luz autónomos y demás, que un poco la teoría se la va a contar ahora Ever, pero bueno, el propósito mío era presentarme, agradecerles y dejarlos con Ever, que les va a contar un poco qué es lo que contamos en el mercado. Así que muchísimas gracias, me salgo de la pantalla. Después al final de las preguntas por ahí puedo participar, lo que sea. Perfecto. Bueno, ya estoy abriendo la correcta. Ever. Sí. Esa es la que di. Saber más. Ahí vamos. Ahí está. Ese es. Ahí está, vos. Bueno, muchas gracias Raúl, muchas gracias Juan también por invitarnos, por darnos el espacio, y muchas gracias a todos por estar participando ahí. Esperemos que lo que le podamos contar hoy les sea de ayuda para lo que viene, y ojalá podamos dar lo mejor de nosotros hoy en esta charla. Un poquito de lo que veníamos a hablar es sobre eficiencia energética, pero eficiencia energética aplicada a la iluminación con energía solar, ¿sí? Muchas veces nosotros hemos escuchado hablar de eficiencia energética en distintos tipos de ambientes, con respecto a la parte de electrodomésticos, de las luminarias que tenemos en este momento de LED, de las bajo consumo y demás. Hoy vamos a hablar específicamente de la eficiencia de un sistema de energía fotovoltaico aplicado a la iluminación solar. Primero vamos a dar algunos conceptos básicos de lo que es generación de energía con este sistema aplicado pura y exclusivamente a la iluminación. Después de hablar de estos conceptos técnicos básicos, no es para que ustedes aprendan a cómo calcular o a cómo diseñar un panel solar, sino que para que tengan en cuenta algunos aspectos fundamentales a la hora de pensar en un sistema con este tipo de generación, o también depende de la función que ustedes cumplan en su día a día, si están por comprar algún sistema de este tipo, si alguien le viene a presentar alguna propuesta, como para que sepan discernir cuál es la mejor aplicación para cada caso y qué tipos de productos se utilizan de los que hay en el mercado para cada aplicación. Comenzamos entonces. ¿Qué aspectos técnicos debemos tener en cuenta a la hora de pensar en una instalación con sistema fotovoltaico? El primer aspecto es la insolación. Nosotros, cuando hablamos de insolación, lo que nos quiere decir esto es que debemos pensar exactamente el lugar en donde va a ser aplicado nuestro sistema. O sea, esto no es algo cerrado, que un producto que funcione en Jujuy puede funcionar de la misma forma en Buenos Aires o puede funcionar de la misma forma en alguna zona desértica. ¿Qué es la insolación? Es la radiación recibida en un punto en un tiempo determinado. Entonces, cuando nosotros vamos a pensar en una instalación de este tipo,
la insolación es un parámetro fundamental para comenzar a pensar en esto. Como dijimos, depende del lugar geográfico y también se ve afectado por las condiciones climáticas, o sea que la nubosidad nos afecta a esta insolación, por lo cual nosotros a la hora de pensar en un diseño de energía, de generación de energía con este tipo, lo que debemos hacer es tener en cuenta el promedio de días nublados que tiene la zona como para poder diseñar bien todos los bloques que vamos a ir diseñando, ya sea el bloque de generación, el bloque de acumulación y la parte de carga. Como dijimos, en las zonas desérticas tienen mayores valores de insolación, por lo que hay muchas menos nubes. Entonces, de nuevo, o sea, pensar pura y exclusivamente en dónde va a ir instalado nuestro sistema y no pensar como que un paquete cerrado o una luminaria, por ejemplo, que ya viene con unas determinadas características, puede funcionar de la misma forma en distintos puntos del país, porque no es así. Otro punto a tener en cuenta es la orientación e inclinación. Nosotros estamos en el hemisferio sur, por lo que nuestro panel solar tiene que ir orientado hacia el norte, consiguiendo con esto obtener la mayor cantidad de radiación solar a lo largo del día. ¿Sí? El sol se mueve de este hacia oeste, entonces lo que hace al apuntar hacia el norte es captar esa mayor cantidad de radiación. Y el ángulo de elevación o de inclinación va a depender pura y exclusivamente de la zona. O sea, hay una forma de calcular qué grado de inclinación tiene que tener nuestro panel de acuerdo al lugar en donde se lo coloque, que tiene que ver con la latitud del lugar. Entonces, por ejemplo, en Buenos Aires, nuestro panel va a estar inclinado de una determinada forma, en Tucumán va a estar inclinado de otra forma, en Jujuy de otra forma, y en Ushuaia de otra forma. O sea, acá no hay un paquete cerrado, vuelvo a decir, que salga el panel con una determinada inclinación y puede aplicar de la misma forma en todos lados. Eso no es así. Entonces, acá esto nos abre un concepto muy grande, que es los distintos tipos de productos que hay en el mercado, como por ejemplo, tenemos luminarias all-in-one, que quiere decir que viene todo incluido, el panel solar viene incorporado en el lomo de la luminaria y debajo tiene la parte de emisión de luz. Después tenemos luminarias tipo split, que en eso sí tenemos la ventaja de tener el panel arriba, que eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y después tenemos las luminarias profesionales donde tienen todos bloques separados, o sea, el bloque de generación, como dijimos, el bloque de acumulación y la parte de carga. Este sistema, utilizarlo así por separado, nos da la posibilidad de poder orientar hacia donde nosotros necesitamos que esté orientado nuestro panel y así obtener la mayor eficiencia energética. Que en el caso, por ejemplo, de algunas luminarias que traen el panel incluido, nosotros perdemos esta ventaja de poder hacer eso, ya que muchas veces el punto hacia donde nosotros queremos dirigir nuestra luminaria nos lo delimita el lugar que queremos iluminar, como por ejemplo si queremos iluminar una calle, si queremos iluminar un espacio público como una plaza, o bien si queremos utilizarlo para aplicaciones domiciliarias, es ahí donde puede aplicar. Entonces, si nosotros pensamos en una luminaria para un espacio público, como por ejemplo una plaza, tenemos que pensar en un sistema de este tipo en donde venga en bloques separados, para que el panel pueda apuntar hacia donde tiene que apuntar, que es mirando hacia el lugar correcto del sol con el grado de inclinación necesario, y nuestra luminaria pueda mirar hacia donde tiene que mirar, que es la zona donde tiene que iluminar, pudiendo así sacar mayor provecho al haz lumínico de nuestra luminaria. Y otra cosa también a tener en cuenta es que el grado de inclinación de nuestro panel nos permite que el panel se pueda autolimpiar. Después, dentro de un ratito, vamos a ver cómo afectan las sombras, que en este caso puede ser generada por hojas o por tierras o cosas así, a el rendimiento de nuestro panel. Entonces, hay que tener en cuenta que si nosotros lo colocamos horizontalmente, nos perdemos de que nuestro panel tenga la capacidad de autolimpiarse. Entonces, continuamos con el sistema fotovoltaico. Entonces dijimos que un sistema fotovoltaico profesional está formado por distintos bloques: bloque de generación, bloque de acumulación, bloque de carga y bloque de cableado. Si nosotros pensamos a cada uno como un sistema aislado y vamos consiguiendo de cada uno lo mejor,
nos va a dar un sistema altamente eficiente, porque en este caso el rendimiento que tenemos de cada uno de los bloques influye en el rendimiento del sistema total, multiplicando cada uno de los rendimientos. El primer bloque que tenemos es el bloque de generación, que lo que es el bloque está formado por los paneles solares, ¿sí? Puede estar formado por uno o más paneles solares, de acuerdo a lo que yo necesite y de acuerdo a lo que yo vaya a diseñar. Los valores fundamentales a la hora de pensar en un panel solar es el valor promedio de insolación en el lugar, la carga que yo voy a alimentar y la máxima potencia del panel solicitado. Tenemos dos tipos de paneles, hacia grandes rasgos, como para que los tengan en cuenta, son los monocristalinos y los policristalinos. El monocristalino se caracteriza por tener un color uniforme a lo largo de su superficie, y el policristalino tiene como diferencias de colores. Nosotros en nuestro caso, en la mayoría de las aplicaciones, utilizamos el policristalino, porque tiene mayor resistencia a la temperatura y tiene un costo-beneficio mejor para nuestras aplicaciones que el monocristalino. Con respecto al emplazamiento y sombreado, lo que charlábamos hace un poquito, es que un 10% de sombra que le dé a nuestro panel puede producirnos una caída de un 50% del rendimiento. Por eso hay que ser muy cuidadosos a la hora de ver dónde vamos a colocar nuestro panel y por ende dónde vamos a colocar nuestra luminaria para que no ocurra esto, y también tener en cuenta el grado de inclinación para que el panel pueda limpiarse. O sea, no solo vamos a tener que cuidarnos de las sombras directas, sino que también de las sombras que puedan causar hojas que caigan encima de nuestro panel. Una ventaja que tiene el sistema profesional de utilizar bloques separados es que, por ejemplo, si tengo alguna iluminación en un espacio público y tengo copas de árboles que impiden que yo ponga en mi punto solar ahí, lo que puedo hacer es salir hacia arriba con mi columna y con el brazo, sobrepasar esa copa del árbol, que obviamente siempre calculando que eso de ahí que se pueda hacer, para dejar el panel por el lado de arriba y no tenga este tipo de interferencias. Entonces, después pasamos al bloque de acumulación. Este es el corazón del sistema. Lo que nos da las baterías es la capacidad que va a tener nuestro sistema de poder alimentar nuestra carga. Entonces, si no diseñamos bien nosotros nuestro banco de baterías, vamos a tener muchos problemas a la hora de poder brindar energía el tiempo que se necesita, ya sea que necesite una noche, 2 noches, 3 noches, lo que sea que yo quiera, a medida que mi instalación tenga que ser más confiable o menos confiable, que ya vamos a contar un poquito qué es lo que es eso. En este caso, nosotros utilizamos baterías de plomo ácido, baterías de gel, y para las luminarias all-in-one, las luminarias compactas, utilizamos baterías de litio. Entonces, perdón, justo me está tapando ahí una cosa. Lo que tenemos también es el regulador de carga. El regulador básicamente lo que hace es hacer que nuestro sistema se cargue óptimamente y que se descargue óptimamente. O sea, esa es la principal función que tiene el sistema regulador de carga, que nosotros sí lo utilizamos para nuestras aplicaciones. Entonces, ¿cómo diseñamos eficientemente un sistema solar? Perfecto. Primero, para diseñarlo eficientemente, tenemos que tener en cuenta todos los componentes que vamos a utilizar y el grado de confiabilidad que le queremos dar a nuestro sistema, y en base a eso tratar de obtener el menor costo posible. ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad es la cantidad de días que mi sistema tuvo que alimentar la carga con respecto a lo que no proporcionó. Por ejemplo, si yo tengo que mi sistema tiene que alimentar una carga los 365 días del año y solamente no pudo alimentarla 4 días, quiere decir que mi sistema tiene un 99% de grado de confiabilidad. Y a medida que yo quiera que mi sistema sea más confiable de acuerdo a la aplicación que le vaya a dar, tengo que aumentar esa capacidad de carga y que los paneles obviamente estén diseñados acorde a este tipo de instalación. O sea, no es lo mismo un grado de confiabilidad que necesite, por ejemplo, en un espacio público que sea fundamental, en un corazón de una ciudad, o, no sé, una garita de colectivo por ahí que
podría tener un grado de confiabilidad menos y demás, o sea, se lo va pensando de acuerdo a la instalación que yo quiero alimentar. Con respecto al costo, obviamente, mientras más confiable sea nuestro sistema, el costo se dispara y en algunos casos se dispara exponencialmente. Entonces, como para ir redondeando un poquito, a la hora de pensar en el diseño de mi sistema solar, tengo que pensar en conceptos, en tres conceptos básicos. Uno es la radiación solar, el otro es el perfil del consumo, que quiere decir qué es lo que quiero yo alimentar, qué es lo que quiero yo iluminar, y la característica de cada uno de los componentes elegidos, porque con esto voy a obtener el grado de eficiencia al cual yo quiero llegar. Entonces, como resumen final, lo que yo voy a hacer acá es presentarle una secuencia de diseño de cómo nosotros analizamos desde que nos llega una solicitud hasta que sale la propuesta terminada. Entonces, primero hay que determinar el perfil de carga y consumo. Segundo, hay que estimar las pérdidas. Tercero, hay que calcular el ángulo óptimo de inclinación de los paneles. Cuarto, determinar la tensión nominal de la instalación. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros para instalaciones de iluminación utilizamos directamente 12 voltios o 24 voltios, dependiendo de lo que tengamos disponible en ese momento. Y con esto nos ahorramos de utilizar inversores, por ejemplo, que ya vamos a hablar un poquito en breve. Entonces dimensionamos el bloque generador, que es nuestro panel solar, o sea, de acuerdo a la carga que vamos a alimentar. Dimensionamos el banco de baterías, ¿sí? De acuerdo a la confiabilidad que tiene que tener mi sistema. Dimensionamos el regulador de carga. Dimensionamos el inversor, que en nuestro caso nosotros no vamos a utilizar inversor porque trabajamos directamente en corriente continua. La sección del conductor, en el caso de que sea necesario hacer algunas tiradas más largas como las que estuvimos hablando, o por ejemplo de colocar el equipo de batería, colocarlo en la base de la columna. Y acá tengo un ejemplo de un cálculo de una luminaria, de todas las variables que van jugando en este sistema. Por ejemplo, si nosotros queremos alimentar una luminaria de 80 vatios, o sea, estamos hablando 80 vatios en la luminaria, una luminaria con un rendimiento de 130 lúmenes por vatio, nos puede dar un flujo de 10.000 lúmenes. Esto es hablando pura y exclusivamente de la luminaria. Yo, para poder alimentar esa luminaria en la pampa, necesito un panel de 320 vatios, con, obviamente, un banco de baterías diseñado para 3 días nublados, pero eso podría ser, obviamente, menos o más, de acuerdo a lo que necesite el cliente, pero como para que tengan una idea de que para alimentar algo de 80 vatios necesito un panel de 320, o sea, algo mucho mayor que lo que dice la luminaria. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado porque hay demasiados productos empaquetados en el sistema que están dando vuelta y vienen y te dicen, por ejemplo, esto es de 100 vatios o es de 120 vatios. Entonces, cuando después lo colocas y medís el nivel de iluminación que tiene, te está iluminando por 2.000 lúmenes, 2.500 lúmenes, 3.000 lúmenes en el mejor caso. Eso quiere decir que la luminaria tiene una potencia más o menos de 25 vatios, 30 vatios aproximadamente. Entonces, hay que tener mucho ojo en esto, que cuando vamos a comprar o cuando vamos a ver o cuando vamos a diseñar una instalación, de que nos especifiquen bien exactamente de qué potencia nos están hablando, porque nos pueden estar hablando de potencia del panel y nosotros estamos pensando o no nos dice que es potencia de la luminaria y compramos algo para iluminar por 100 vatios, pero en realidad está iluminando por 25 vatios, 30 vatios con suerte. Esto es hasta acá un poco de la presentación de la parte técnica. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la parte de productos. Lo que sí les voy a ir pidiendo, si tienen dudas hasta acá, que las vayan, o alguna pregunta, que las vayan escribiendo en el chat, y bueno, Maggie va a ir tomando notas. Después, al final de la conversación, las vamos a responder a todas, después de que terminemos de presentar la parte de productos. ¿Me parece bien? Sí. Perfecto. Entonces, como estuvimos hablando,
hablar del concepto de sistema, o sea, en este caso, nuestro sistema de generación de energía para iluminación es un sistema, como dijimos, que está conformado por distintos bloques. Y a la hora de pensar en eficiencia, lo tenemos que tener muy en claro porque juegan muchos factores de los cuales tenemos que ir teniendo lo mejor de cada uno para que nuestro sistema sea lo más eficiente posible. Acá hay una presentación en donde hacemos el análisis de una luminaria de 60 vatios utilizada para una zona, que es la zona de Buenos Aires, y después una luminaria de 180 vatios que se va a utilizar en Jujuy, por ejemplo. Este cálculo está hecho con valores extremos, con valores picos en zonas, como para que se vea la diferencia. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Que yo en Jujuy voy a necesitar menos paneles para poder alimentar esa carga, o menos capacidad de paneles, y en Buenos Aires voy a necesitar mayor capacidad de generación para poder alimentar esa carga. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra carga se diseña a partir del peor caso que yo tengo en la zona. O sea, yo a mi luminaria no la diseño, o mi sistema no lo diseño con mi valor pico de insolación de la zona, o con el valor de insolación que yo tengo en verano, sino que lo hago con el valor que tengo en invierno. Nosotros, si bien en nuestro país hay muchas zonas que tienen alto grado de insolación en verano, pero también en invierno tienen grados muy bajos. Entonces, por ahí pensar que solamente en el norte, y que en el norte anda bien porque ahí hace mucho calor, no es tan así, o sea, porque influye mucho el tiempo promedio, sería, de insolación que tengo a lo largo del año. Tenemos zonas más cercanas al Ecuador a nivel mundial, que ahí sí tienen niveles mucho más parejos en todo el año. O sea, el grado de insolación se mantiene mucho, por ende, nuestros paneles ahí, o sea, suelen ser más eficientes y se necesita menor capacidad de panel para poder generar. No quiere decir eso que acá no se pueda aplicar, sino que sí se puede aplicar, solamente que hay que diseñar correctamente las cosas a la hora de hacerlo. Entonces, hacemos un diagnóstico eficiente para cada obra en particular, o sea, acá no hay un paquete cerrado, sino que se analiza específicamente para cada obra lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a hablar un poquito de los tipos de luminarias que tenemos nosotros en nuestra paleta de productos. Estos productos que ven acá son todos productos nuestros, son todos productos que nosotros disponemos actualmente en nuestra fábrica, y en la parte obviamente de iluminación profesional son luminarias que nosotros las diseñamos específicamente para cada pedido. El primer producto que tenemos es... Ever, no, que quería preguntar una cosa de esto que decías, sí, verdad, de esto que decías al principio, y de paso te respirás un poco, y esto de la paleta de productos. Nosotros dividimos la paleta, digamos, de productos por aplicaciones. La dividimos en 3 familias, ¿sí? Que ahora lo van a ver más adelante, pero son lo que les decía Ever, la All-in-One, la tipo Split y los puntos de luz, digamos, solares. Y un poco en esto me quería meter, esto que decía Ever rápidamente, del tema del sistema, que no es un tema menor. Nosotros venimos, la mayoría del mercado de la luminotecnia, de las luminarias de LED. Y ustedes piensen, si ven acá un punto de luz, como ven el Neptuno o alguno de ellos, de alguna manera la luminaria es no más del 20% de todo un sistema, que es lo que, claro, que es lo que contaba Ever, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos ahora empezando a contar y a transmitir es que no solo ahora hay que tener en cuenta la luminaria, sino el panel, esto mismo, ¿no? El panel solar, la batería, obviamente el regulador y todo el kit de cableado y demás, y pensarlo como si fuera un todo, porque a veces, tal vez por ahorrarse en algún componente, algún precio y demás, termina fallando todo el sistema. Y después el dimensionamiento, como decía en el cuadro anterior, el dimensionamiento, ¿dónde voy a poner ese punto de luz? No es lo mismo ese punto de luz puesto en La Pampa, en Jujuy, en Ecuador o en Ushuaia. Es decir,
voy a tener, si quiero obtener el mismo resultado, voy a tener que sí o sí dimensionar el panel, o la batería, o la luminaria. Por eso la filmera anterior de entender que sí o sí, para una obra de solar, hay que hacer un diagnóstico de eficiencia solar, digamos. Es decir, con todas estas variables técnicas, para llegar a una obra eficiente solar, sí o sí tenemos que saber dimensionar el panel, la batería, la luminaria, el flujo. No es lo mismo en cualquier zona. Es solo eso. Perfecto. Sí, Bueno, buenísimo. Ahora continuamos entonces con la aplicación. presentación de los productos. Claro. Nosotros lo dividimos de acuerdo a aplicaciones, como vimos acá en las anteriores. Tenemos las All-in-One, tenemos las tipo split y tenemos los puntos solares ya profesionales. De acuerdo a esto vamos a ir hablando de cada aplicación. Por ejemplo, en las All-in-One, estas las utilizamos para aplicaciones domiciliarias, para lugares habitables sin acceso a la red eléctrica, en donde nosotros necesitamos tener una iluminación general de alguna zona, donde nuestra iluminación no tiene que ser muy puntual, y donde podemos darle ese beneficio a esta luminaria All-in-One de que puede estar inclinada lo que realmente necesita estar inclinada para que el panel sea lo más eficiente posible y nosotros podamos tener esa iluminación general que necesitamos. Por eso está pensado esto para, por ejemplo, un campo, una casa de fin de semana, algunos lugares en donde la red eléctrica es bastante más inaccesible. Zonas rurales, como por ejemplo cercos perimetrales, eléctricos, o las zonas donde tenemos bomba de agua, alguna sala de alguna pequeña máquina, alguna cosa así. Con respecto a la parte domiciliaria, obviamente como dijimos, casa de fin de semana. Acá en este caso, lo que nosotros lo propusimos acá en esta casa es poner las luminarias solares en los sectores del jardín en donde no había disponibilidad de tendido eléctrico. Entonces, si no querés hacer una excavación por toda esta zona y hacer todo un tendido por acá, directamente pones una luminaria, una All-in-One, para obtener una iluminación general, digamos, como para que se vea nada puntual ni específico. En ese caso, nosotros sí recomendamos las luminarias solares All-in-One. En ese caso funcionan bien porque tienen un costo-beneficio muy importante para poder darlos en este uso. Después tenemos las luminarias tipo split. Nosotros le llamamos luminarias industriales, ya es como un uso semiprofesional. Son luminarias en donde también necesitamos un tipo de iluminación general en este caso, y lo que sí nos da la ventaja, este panel que viene semi incorporado a la luminaria, que a este panel sí lo podemos direccionar, esto sí se puede direccionar, y con esta luminaria nosotros podemos más o menos jugar en la zona que necesitamos. ¿Por qué decimos que es semi-industrial? Porque obviamente esto tiene una capacidad ya determinada, este panel ya está diseñado y tiene una capacidad determinada, y tiene acá un sensor donde registra presencia. Entonces cuando no hay presencia, la intensidad luminosa es baja, y después cuando detecta presencia, aumenta la intensidad luminosa de los LED. ¿Para qué se hace esto? Para que esta batería que tiene incorporada acá, que es una batería de litio, pueda durar lo máximo posible. El tiempo que puede durar las baterías de esta luminaria es de 30 a 36 horas, pero no son 30 o 36 horas funcionando con el flujo máximo, sino que funcionando de esta forma de la que le estoy hablando. O sea, cuando no detecta presencia, baja la intensidad. Entonces lo que hace esto es aumentar esta capacidad de la batería. Y a medida que se va descargando y no está tomando energía, lo que hace es ir bajando aún más el flujo máximo. O sea, el pico de flujo lo va bajando solo esta luminaria, ¿sí? Entonces capaz que llegas a 36 horas y tenés iluminación todavía, pero no es la misma iluminación que tenías en la hora 1. Se puede utilizar para industrias, lo podemos utilizar para clubes de campo, para las entradas de countries, para iluminación experimental en parques industriales, en barrios cerrados. O sea, tiene una aplicación mucho mayor a la All-in-One por
la potencia de nuestra luminaria. O sea, esta es una luminaria un poquito más potente, las All-in-One más o menos van desde 25-30 vatios aproximadamente de la potencia de la luminaria, y estas están aproximadamente en 50. Después pasamos a los puntos de iluminación profesional, que como dijimos ya son sistemas, es un sistema que es una conjunción de bloques, donde tenemos nuestro panel solar, baterías y luminarias. A este sistema nosotros lo podemos aplicar, ya sea para rutas, para corredores solares, lo podemos utilizar para iluminación de espacios verdes, o sea, en fin, con esto podemos abarcar toda la gama. De acuerdo, obviamente, al grado de insolación que nosotros tengamos en el lugar que vayamos a querer iluminar, va a ser la capacidad que van a poder tener nuestros paneles para poder iluminar. En este caso, estos son fotos reales de sistemas que están siendo utilizados en el mundo. Esto no es acá, no lo hicimos nosotros, pero lo ponemos como referencia para que vean de que sí se puede hacer y que sí se está aplicando ya en el mundo. También tenemos otra ventaja en estos sistemas, que nosotros le agregamos, por ejemplo, cargadores USB, en el caso de necesitar en espacios públicos, y tenemos este diseño de columna que es bastante más novedoso y estético, donde colocamos el panel de baterías, lo colocamos en la base de la columna. Ya esto a fines netamente estéticos a la hora de diseñarlo en un espacio público. Otra aplicación muy importante para esto es, por ejemplo, en accesos turísticos, en donde no disponga de red eléctrica, es una solución muy importante. También lo podemos colocar en rotondas, lo podemos colocar en paradores de montaña, y distintas aplicaciones en las cuales sea más beneficioso, obviamente, por no tener energía, o en los casos en donde tengamos energía de red y estemos interesados en utilizar, obviamente, energía más limpia, energía renovable, y seguir aportando con nuestro sistema. Después, un poquito de lo que le contamos de lo que se iba a tratar esto, era sobre plazas sustentables. Nuestro concepto de plaza sustentable es una plaza que sea híbrida y que funcione tanto con energía convencional como con energía solar, apuntando a la sustentabilidad. Nosotros hemos pensado en sistemas que tengan, por ejemplo, alguna cantidad determinada de luminarias solares que se puedan utilizar como puntos de encuentro. ¿Qué quiere decir esto? Que ante algún corte de energía nosotros tengamos luminarias solares que puedan brindarnos luz mediante una falta de energía de red eléctrica, como por ejemplo, no sé, el blackout que tuvimos hace poco en toda Argentina. Los espacios públicos, si bien no conozco en profundidad en Buenos Aires cómo será a la noche, si se utilizarán demasiado las plazas o no se utilizarán, pero en la zona donde vivo yo, por ejemplo, que soy de Tucumán, el espacio público de noche se utiliza mucho, la gente va mucho a las plazas de noche, son zonas cálidas en donde se disfruta la noche, y ante algún posible corte de luz, la verdad que es muy útil tener puntos lumínicos que nos sirvan como iluminación de emergencia, o que nos sirvan como punto de encuentro, para que ante un corte la gente se encuentre en ese sector, pueda quedarse tranquila, ya sea esperando que los vengan a buscar, o puedan irse a su casa, o lo que sea. Da una mayor tranquilidad y da una mayor confortabilidad al medio ambiente. Obviamente, estos son todas cosas hablando de aplicaciones y de beneficios que nos dan directos. Después obviamente todos los beneficios indirectos que tiene el generar energía limpia. Bueno, un poquito entonces los beneficios de utilizar energías limpias. Obviamente utilizar luminarias que nos puedan dar una eficiencia mayor a 130 lúmenes por vatio. Esto es muy importante, porque yo puedo tener dos luminarias de 100 vatios, por ejemplo, y que una sea de 100 lúmenes por vatio y me va a dar 10.000 lúmenes. Ahora, si tengo una luminaria de 100 vatios y de 130 lúmenes por vatio, me va a dar 13.000 lúmenes, por lo que, consumiendo la misma potencia, una ilumina mucho más que la otra, o sea, hasta un 30% más. ¿Qué es lo que puedo obtener yo con esto? Poder bajar mi potencia y que mi sistema sea aún más eficiente e iluminar lo que necesite. Como dijimos recién, luz de emergencia o antipánico,
mayor seguridad y confort visual, puntos solares autónomos, cuidado del medio ambiente. También tenemos la posibilidad de generar conectividad y carga USB, así la gente también pueda seguir disfrutando aún más del espacio público y el impacto ambiental que esto genera, ¿sí? Un poquito, entonces, presentar un resumen acerca de nosotros, de quiénes somos, de quién es Ignis Lighting y Optilux. Acá tenemos una paleta de productos, desde luminarias para plazas, para espacios verdes. Nosotros todas estas luminarias las podemos utilizar para alimentarlas con paneles solares, luminarias viales, después luminarias también para espacios públicos de distintos tipos de diseños. Tenemos una fábrica de columnas, en donde hacemos columnas de diseño a pedido por clientes, proyectores, también tenemos luminarias que utilizamos para alimentar paseos de estilos coloniales y demás. Y después toda la paleta de productos de Optilux, de la cual estuvimos hablando un poquito. Así que, bueno, hasta acá es lo que yo tenía para contarles. Ahora lo dejo con Raúl un poquito. Les voy a pedir que vayan... No, volvé una atrás. Por favor, no. una filmina atrás, que solo para redondear la idea de esto de lo que venías hablando y un poco el fin de esta charla. No, la de Optilux, una más, perdón, una para adelante, esa. Contarles solamente, antes de ir a las preguntas, esto que les decía Ever, nosotros tenemos toda la línea de productos, desde la línea domiciliaria a la de iluminación profesional. Como siempre decimos en la charla, entre la primer luminaria que ven, All in One, y el punto solar más sofisticado, puede haber, ustedes lo saben, $2.000 de diferencia, ¿no? Entre $100 y 2.000. En toda esta paleta, en esta curva, es la que nosotros tenemos las tres familias de productos. Lo que los invitamos es a hacer un diagnóstico de eficiencia y a pensar en la aplicación que voy a utilizar, la luminaria solar, porque la All-in-One es muy buena para alguna aplicación, pero en una autopista no sirve, y por ahí nosotros como profesionales de la iluminación, es de alguna manera nuestra obligación técnica asesorar a quien nos consulta, que ha pasado, y a Ever mismo le ha pasado a un cliente de él en el norte, que le han vendido 100 luminarias en un municipio All-in-One, diciéndole que funcionaba, la pusieron a 108 metros de altura y la tuvieron que bajar todo porque no se veía nada. Una luminaria All-in-One dice el folleto 120 watts y en realidad está diciendo la potencia de la batería, ni siquiera está diciendo la potencia de la luminaria. Si vos después pedís el flujo, tenés 1000 lux abajo. O sea, no te da, perdón, 1000 lux, te da 5 lux, 7 lux, te da 1000 lúmenes el flujo de la luminaria. Con lo cual, si nosotros, digamos, no decimos esto, es muy difícil prescribir un punto de luz solar que es el que ir. Este es un poco el mensaje final que le queremos. Vamos a las preguntas, entonces, Mari. Perfecto. Sí, perfecto. A ver, empezamos. Una de las primeras preguntas que me mandan por privado es, ¿cómo sería la amortización de las luminarias solares? Perfecto. Bueno, acá en el concepto de amortización, nosotros tenemos que tener en claro una cosa, que nosotros no estamos hablando de máquinas que nosotros vamos a utilizar para producir. Nosotros al utilizar luminarias solares lo que estamos haciendo es generar energía, ¿sí? Generar energía en un punto autónomo, totalmente libre de la red, totalmente libre de una central hidroeléctrica, de una central térmica, de central nuclear y demás. O sea, en el concepto de amortización yo creo que no aplica en este caso, porque nosotros, la pregunta correcta sería, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por tener energía limpia? ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a pagar por tener un medio ambiente mejor? ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a pagar por ayudar a nuestro sistema en general a que no se necesite más gas, no se necesite más petróleo, no haya que quemar más cosas para poder seguir generando energía eléctrica? Entonces, creo que la amortización es un concepto que no debería
pensarse tanto como amortización, porque yo entiendo que el concepto de amortización lo tienen pensado como decir, bueno, a ver, si yo gasto tanto con luminarias convencionales, con luminarias solares, ¿cuánto voy a gastar y en cuánto tiempo yo voy a amortizar ese gasto? No, este concepto no aplica así porque no estamos hablando de que son dos cosas iguales, no. Uno es pera y lo otro son manzanas, o sea, una luminaria es una luminaria y esto es un sistema que genera energía, o sea, y aparte también ilumina, o sea, son dos cosas totalmente distintas. Entonces también hay otra cosa que hay que pensar acá a la hora de inversión, es decir, por ejemplo, la gente por ahí tiene conceptos como decir, a ver, ¿cuánto saldrá esto para una plaza? ¿Será carísimo? ¿Qué es carísimo? No lo sé. Pero si yo pienso en alguna plaza que nosotros tengamos que hacer a nuevo, por ejemplo, o sea, rehacer una plaza. El presupuesto para volver a hacer una plaza, más o menos cambiando pisos, cambiando bancos y todo lo demás, está aproximadamente en 200 millones de pesos, una plaza que contenga aproximadamente 80 luminarias, más o menos, 80 puntos solares. Entonces, si vos decís, ¿cuánto influye que yo en vez de poner luminarias convencionales ponga puntos solares? ¿Cuánto influye? Yo creo que influirá en un 4% del valor total de la inversión de la obra. Entonces, si yo lo pienso en un global de obra, el sistema con iluminación con energía solar cierra por todos lados. O sea, es altamente económico porque obviamente me estoy ahorrando de mano de obra, me estoy ahorrando canalización, me estoy ahorrando cableado, y aparte estoy generando energía en el mismo punto. O sea, estoy ahorrando el esfuerzo al sistema energético nacional que no tenga que seguir consiguiendo energía y no tenga que seguir quemando, no tenga que seguir quemando gas, quemando fuel oil, diesel oil, lo que sea, para poder generar energía. O sea, y si nosotros pensamos en este concepto y de a poco vamos teniendo puntos que vayan generando energía por sí solos, nuestro problema y nuestro déficit energético va a ser mucho menor y va a continuar bajando. Entonces, la energía que consume la industria, bueno, se va a utilizar para la industria y las plantas van a seguir generando para eso, y toda la parte de iluminación nosotros la podemos generar también. Entonces, el concepto de amortización no lo veo aplicable a este caso, sino que nosotros a esto lo vemos como una inversión en energía, como una inversión en generación y una inversión en medio ambiente. ¿Sí? Gracias, Maggie. Tengo otra pregunta que es de José. ¿Cómo determinamos el tiempo promedio de insolación? El tiempo promedio de insolación. El tiempo promedio de insolación, eso está tabulado en zonas, está tabulado, por ejemplo, no sé, hay organismos argentinos que tienen ya establecido eso, o sea, ellos ya los midieron, entonces vos tenés que entrar a las tablas y buscarlo, o sea, buscar el valor de insolación para la ciudad de Buenos Aires. Entonces, te da el valor, te da el tiempo promedio de insolación, o sea, ese dato ya está medido de acuerdo a las zonas. Perfecto. Sí. Otra de las preguntas, ahora es de Javier, dice, consulta sobre garantías. Los 3 años que viene un slide, ¿es para todos los componentes del sistema? Llámese luminaria, panel, batería, etcétera. Sí, nosotros brindamos garantía de 3 años por el buen funcionamiento del sistema. Con esto no quiere decir que si el sistema está mal aplicado y falla, o sea, con esto no quiere decir, perdón, que el sistema te tenga que durar 3 años. Por ejemplo, la duración de las baterías va de entre 4 y 6 años. Y es un panel 25 años. Exactamente, un panel dura 25 años, una luminaria te puede durar mínimo 15 años. O sea, lo que nosotros ofrecemos es garantía de buen funcionamiento del sistema. De ahí el sistema puede durar mucho más tiempo, y de hecho dura más tiempo, y haciéndole el mantenimiento correcto, va a seguir funcionando. Bien. Ahora, una de las siguientes preguntas es de José, dice, ¿cuánto tiempo demora la importación de implementos? Perdón, que justo se corrió, de implementos. ¿Cuál es su procedencia? Y los instrumentos, los elementos vienen de distintas partes del mundo. En el caso a las luminarias, nosotros las hacemos acá en su 100%, o sea, armamos desde la placa de LED, los cuerpos y todo, lo hacemos nosotros. Con respecto a los paneles, bueno, va a depender, hay algunas baterías que son europeas, otras que son americanas, los paneles también en el mismo caso.
Y va a depender de acuerdo al lugar de donde se importen. Por ejemplo, si vos tenés que importar algo de China, y no sé, dependerá de la coyuntura actual, dependerá del tiempo y demás. O sea, qué sé yo, serán 30 días, serán 60 días, eso dependerá del momento y desde dónde se importe. Pero hay cosas que nosotros las fabricamos acá y nosotros armamos nuestro stock para poder fabricar armamos nuestro stock de insumos para poder fabricar, y no tendría que eso ser un inconveniente. Bueno, otra de las preguntas que tengo, Ever, es ¿cuánto duran las baterías y si duran toda la noche? ¿Cómo es? Perfecto. Bueno, un poquito de lo que comenté recién, con respecto a durabilidad en vida útil, duran de 3 a 5 años, y depende de lo que yo diseñe, de mi banco de baterías, me pueden durar 12 horas, si le aumento baterías me puede durar 24 horas, me puede durar 36 horas, puedo jugar con eso. Respondiendo a algo muy específico, por ejemplo, las luminarias tipo split tienen baterías de litio que te pueden durar hasta 36 horas, un poquito como comenté, donde va variando el flujo, pero pueden durar hasta 36 horas de días, obviamente sin cargarse. Bien, perfecto. Otra de las preguntas es de José, ¿tienen riesgo de hurto, por ejemplo, de las baterías? Y, a ver, riesgo de hurto tenemos de absolutamente todo en cualquier lado. O sea, si vos la ponés a la batería como está acá en esta figura, a la altura de la luminaria, y bueno, o sea, sí, obviamente tendrán que subirse ahí, abrir esta caja y sacar las baterías. También te pueden sacar la luminaria. Si vamos a pensar en eso, te podrían robar todas las luminarias de las plazas. O sea, si lo pones en la base... Perdóname, sí, la columna que mostró Ever, esa que está mostrando ahí, en la base, justamente tiene una tapa de seguridad antivandálica donde no la podés abrir. Pero sí, si te lo quieren robar, vienen con una grúa y te llevan todo. Esto es así, pero es lo que dice un poco Ever. Calcule que la batería esa, la Neptuno, debe estar a 3,5 metros, 4 metros, con lo cual es complicado que se suba. ¿Viste? Te tenés que subir una escalera, bueno, te tienen que abrir. Sí, pero siempre el riesgo está en general en todos lados. Perdón, a ver, que me metí. Y ahí hay un concepto más importante detrás de esto, de la pregunta del hurto, y es un concepto de urbanización. O sea, nosotros estamos seguros y de acuerdo a lo que nosotros vemos, a estudios que se realizan, y estudios urbanísticos, que mientras más confortabilidad vos le das al espacio público, mientras más niveles de iluminación tiene, el grado de delincuencia baja, o sea, y el grado de vandalismo baja, porque la gente misma se apropia del espacio público. O sea, si vos mejorás una zona con obras, la gente va a esa zona y entre la gente vuelven a cuidar al espacio público. No lo digo yo, son estudios que hacen urbanistas y son casos muy estudiados, por ejemplo, en Colombia, donde se han hecho obras en medio de villas, y la verdad que las obras están totalmente funcionando y sin vandalismo. Maggie. Sí, otra de las preguntas muy parecida también es de Alfredo, ¿qué experiencia hay en cuanto a vandalismo? Bien, bueno, Alfredo, un poquito de lo que comentábamos. Muy bien, por ahora creo que no quedan más preguntas, la única es de Danilo, que quiere hablar con Raúl directamente, así que para no explayar tanto y no alargar tanto la charla por ahí, lo que le voy a pedir seguramente es que Raúl después se comunique con Danilo en privado, para no alargarlo tanto. ¿Cómo no? Bueno, perfecto. Sí. Hago un pequeño cierre y de ahí te paso la palabra, Raúl. Sí, claro. Sí, dale, por favor. Un poquito, no sé si lo había comentado, yo soy el representante técnico comercial de la fábrica en la zona norte. Cualquier duda, consulta que tengan, está mi celular, me pueden llamar, mandar un WhatsApp, está mi mail también ahí, me pueden mandar un mail, o bien comunicarse con Raúl, que él lo podrá asesorar bastante bien también sobre alguna duda o inquietud que tenga, y le agradecemos mucho por haberse quedado hasta acá. Ahora los dejo con Raúl. Lo mismo, bueno, volver a agradecerles que estén ahí en este formato, en estos nuevos desafíos también para todos nosotros, y que cuenten con nosotros, con Ignis en toda la parte, obviamente, de LED, de proyectos y demás, y la división de energías renovables
Optilux en la parte de iluminación solar. Es importante, como les decía al principio, nosotros como profesionales y asesores y consultores de iluminación, contarle, por lo menos asesorar y contarle al cliente, a quien se nos acerca, estas verdades técnicas, simplemente justamente porque es el trabajo nuestro. Yo, en mi propia casa, si tuviera que, no pondría un punto de luz de $2.000 en el fondo, al lado de la pileta, o sea, pondría, porque no tiene sentido, y si algún arquitecto me lo recomienda, la verdad es que una vez que lo ponga, no lo voy a ir a buscar otra vez para otra obra, ¿no? Es decir, y lo mismo al revés, si me recomiendan una luminaria que no es para la aplicación que quiero, la verdad es que no termina sirviendo y nos juega en contra como profesional. Un poco el último mensaje que les quería dejar es ese, ¿no? De que tener en cuenta, ojalá que nos elijan a nosotros con el diagnóstico, pero si no es nosotros, en otro lado, pero pónganle foco porque hay mucho de solar y esto que ahora que es nuevo, se dice cualquier cosa. Te llaman por teléfono, ¿cuánto vale una luminaria solar? ¿Qué potencia? ¿Dónde la vas a poner? Uno te dice $80, el otro 1.500, entra al Mercado Libre, no se sabe. Por eso la tarea nuestra es parar la pelota y bajar, digamos, desde el conocimiento nuestro, que somos profesionales de la iluminación, por lo menos contarlo. Después el que quiere poner un punto de luz en la pileta, que lo ponga. Pero yo por lo menos no se lo recomiendo. Bueno, solo eso. Muchísimas gracias. Gracias Raúl, gracias Magalí, gracias Eve. Gracias.